hoy. Análisis y debate vamos a ver con gente realmente muy valiosa. Marcos Novaro, gracias Marcos por estar. Rosendo, como siempre, gracias. Fernando Chino Navarro, diputado provincial. Y Carlos Fara en el análisis. Marcos, ¿cómo estás analizando las...? Porque pareciera, yo no sé si vos tuviste la misma sensación el domingo a la noche, pero pareciera que todos ganaron. Viste que había entusiasmo en todos, parecía. Sí, algunos ganaron más que otros, digamos, y algunos tenían más motivos para festejar y otros tenían algunos motivos para simular festejo, pero no demasiado auténtico, digamos. Yo creo que hay algunos datos importantes de la elección. Uno es que hay más competencia política de vuelta en Argentina, digamos. Después de 2011 parecía que el oficialismo había logrado una hegemonía muy amplia y tal vez duradera, y que el resto de las fuerzas políticas quedaban marginalizadas. El cuadro de hoy es completamente distinto, digamos, ¿no? Es un cuadro de mucho equilibrio, donde hay competencia dentro del peronismo y fuera del peronismo también, porque ha hecho buena elección el radicalismo, en algunos casos solo, pero sobre todo aliado de vuelta con el socialismo, después de las aventuras del 2011, digamos. Me parece que han encontrado un camino, por lo menos buena parte del radicalismo, para recomponer sus alianzas más naturales, digamos. Y creo que eso le hace muy bien a la política, porque va a forzar al gobierno a corregir algunas de sus decisiones más controvertidas y que han mostrado ser fallidas, digamos, ¿no? Por eso, tal vez el dato un poco de preocupación es la reacción por lo menos de la presidenta de esa noche, tal vez cambie con los días, de decir, bueno, acá más o menos no pasó nada, vamos a profundizar el modelo y nosotros seguimos siendo la primera minoría, digamos. Bueno, con 26% de los votos no se puede festejar, ¿no? Carlos Fara, ¿qué análisis hace? ¿Qué dato te sorprende? ¿Te sorprende Massa? ¿Te sorprende UNEN? ¿Qué es lo que sacaste? ¿La debacle del gobierno? No, yo te diría que lo de Massa era absolutamente esperable, ¿no? Porque la persona, digamos, con mejor imagen en la Argentina desde hace un año, con buena posibilidad, digamos, de competencia ahora y pensando en la presidencial, con cerca de un 60% de la gente que ya hace un año que venía diciendo que prefería que el gobierno pierda la elección legislativa, era bastante natural, digamos, que termináramos en este resultado, número más, número menos. A mí me parece que hay dos o tres cosas importantes. La primera es que me parece que la sociedad, un poco lo que decía Marcos, le dio un poco a cada uno, ¿no? Es decir, Capital para algunos, digamos, Santa Fe para otros, Córdoba para otros, etcétera, etcétera. Me parece que... Es como que fue repartió los porotos. Viendo que el gobierno, digamos, tiene en la percepción, digamos, tanta concentración de poder, lo que quiso hacer es sacarle al gobierno, digamos, y repartirlo de manera que nadie se sienta, digamos, demasiado ganador y nadie piense que ya tiene el 2015 comprado, ¿no? Están todos en la grilla para competir. Está bueno. La otra cosa que me parece muy importante, de vuelta, es el crecimiento del radicalismo, ¿no? Porque es el único otro partido que tiene, digamos, representación en los 24 distritos y tiene estructura nacional, y esa coalición, digamos, sin radicalismo obviamente no tiene sentido. Pero me parece, digamos, que entre que puso más o menos los mejores hombres en los distintos lados, digo, el caso de Cobos, el caso de Aguada, el caso de Cano, etcétera, etcétera, el caso de Brizuela, me parece que están como volviendo, digamos, como tomando a querer ser nota. partido de poder. Se están animando a... quieren ser partido de poder nuevamente. Rosendo, ¿qué análisis hace? Yo creo que me parece que lo que pasó en Buenos Aires, bueno, estaba dentro de lo posible, lo esperable, lo de uno en la ciudad de Buenos Aires también. Para mí, lo que me sorprendió es el resultado en el interior del país. Para mí, en Buenos Aires, y Ciudad estaba dentro que discutíamos, punto más, punto menos, ¿no es cierto? Ninguna encuesta lo daba a Massa segundo. Era de cuántos puntos, si era uno, si era tres, si era cuatro, si era cinco. Lo mismo en uno. A mí, personalmente, lo que me sorprendió, por ejemplo, decir que el oficialismo perdiera en La Rioja, que perdiera en San Juan, que perdiera en Catamarca, esa elección en Jujuy que estuvo, la diferencia en Chubut, ¿no es cierto?, a favor de las Neves. Me parece que esto es una diferencia con la elección del 2009. Y que eran provincias donde el gobierno decía son provincias nuestras. Claro, me parece que para mí esa fue la sorpresa. El otro estaba esperando. Y es la diferencia, por ejemplo, con la derrota o la elección legislativa del 2009. La elección del 2009, bueno, Buenos Aires fue parecida, los grandes distritos se comportaron en forma similar, pero el interior del 2009 había estado muy homogéneo, alineado con el gobierno. Creo que es esto. Esto me parece que es
un dato, ¿no es cierto?, inclusive que muestra que el voto del interior, que normalmente es un voto muy alineado con el gobierno nacional, en todos los gobiernos, no solamente ciertamente en esto, bueno, está apareciendo con un grado de independencia mayor que el que tenía antes. Chino, ahora te toca atacar todo. No, yo voy a hacer más acotado a la provincia de Buenos Aires. Indudablemente el resultado para nosotros no fue sorpresivo. Era una posibilidad, ganar o perder, una elección muy apretada. Sabíamos que Sergio Massa medía bien. Lo que creo que no podemos, los políticos, nuestra tarea es interpretar a la sociedad. Tenemos que analizar por qué perdimos, por qué en algunos distritos que no esperábamos perder, qué pasó en algunos sectores sociales que no nos acompañaron. Creo que nuestra obligación es hacer un análisis serio, no dramatizar, tampoco es la vida o la muerte, es la democracia. Tampoco subestimar el resultado ni creer que esto se resuelve con voluntarismo de más militancia. Creo que tenemos que hacer un análisis en los distintos estamentos de nuestra estructura. La militancia, al contrario, creo que es la que más aportó. Después la dirigencia, si hemos estado o no a la altura de las circunstancias. Cuando digo dirigencia me refiero a los que tenemos responsabilidad institucional legislativa o ejecutiva. Y lo debemos hacer con tranquilidad. Tampoco entrar en la premura, la urgencia que pueden poner los medios, legítimamente o no, para que nosotros encontremos inmediatamente el por qué nos pasó esta situación, que tampoco es novedosa porque venimos desde el 2011 al 2013 en un conflicto permanente con algunos grupos económicos en función de lo que creo que está detrás de toda esta coyuntura, que es bueno analizarla, que es qué modelo de nación va a tener Argentina. Está bien. Ahora, Chino, frente al resultado, muchos dicen el gobierno no escuchó nada de los guiños que la sociedad le estaba dando, ni marchas, ni cuestionamientos por el tema, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, o en la provincia de Buenos Aires algunos hechos puntuales como el tema de la inseguridad. ¿No escuchó el gobierno nada? Digo, ¿y esto se reflejó en el resultado del domingo? El gobierno escucha, no es un gobierno autista, si no, no tendríamos una década de gestión con victorias y con derrotas, y cuando ha habido derrotas las hemos podido superar porque hemos escuchado. Ahora, con este resultado a la vista, indudablemente a veces no hemos escuchado lo suficientemente bien, o no escuchamos lo que la sociedad nos quería decir, nosotros escuchamos otro matiz. Respecto a las impuestas a la ganancia, muchos diputados nuestros han presentado proyectos, nosotros creemos que es un reclamo legítimo, podemos diferir en la forma en que se ha hecho el reclamo de parte de algún sector sindical, pero siempre coincidimos que había que revisar esa política, y la propia presidenta lo ha planteado en reiteradas oportunidades. El discurso del domingo es un discurso de una militante que es presidenta, pero que también conduce este espacio que es el Frente para la Victoria. Habla muy bien de ella, que se ponga al frente de sus candidatos. Algunos de ellas los eligió la propia Cristina, con un tono moderado, respetuoso, afectuoso, planteó un análisis que hay que tomarlo como análisis casi... como cuando uno sale de la cancha con toda la adrenalina de terminar una elección, pero la presidenta reflexiona, analiza, si no, no hubiese reelegido como reeligió con el respaldo del 54%. Ahora, perdón, nos queda analizar por qué bajamos ese número, porque sería una necesidad no reconocerlo, y cómo recuperamos, cosa que es posible, no es imposible recuperar. Ahora va a ir a esa pregunta. Marcos. Yo de lo que escuché de Cristina Kirchner el domingo, digamos, me pareció bien también que ella saliera y hablara, digamos, y diera la cara, por decir así, digamos, en una situación electoral que es complicada. Me parece que algunas señales dio de que no va a haber cambios en sus políticas más importantes, digamos, habló de profundizar el modelo y de que ellos, el Frente para la Victoria tiene que gobernar, los demás no tienen responsabilidades, por lo tanto pueden más o menos hacer lo que se les canta, pero los únicos que tienen responsabilidades institucionales pareciera que fuera el gobierno nacional, digamos, cosa que claramente no es así. Y el otro dato que me parece preocupante que dio es esa comparación precisamente con el 2009, ¿no? que aquí también se hace y que yo creo que, bueno, ya es de por sí es una señal de lo mal que está el gobierno, que para que no se compare con el 2011 se tiene que comparar con el 2009, digamos, ¿no? Ahora, con respecto al 2009 hay profundas diferencias que hay que registrar y que si el gobierno no registra me parece que se va a equivocar. Una es que están enfrentando una rebelión en el peronismo más profundo, no solamente sindical sino territorial. Y el gobierno, si se mantiene impermeable a las demandas de la sociedad, esa rebelión peronista puede, no digamos generar ingobernabilidad, pero sí generar un gran cambio en el apoyo
legislativo, porque van a migrar los legisladores del gobierno a la oposición. Y además, en el 2009, la situación económica nacional era relativamente holgada, más allá de la crisis internacional, y la situación económica argentina de hoy es mucho más grave, producto de las malas políticas locales, no de la situación externa. Hay una, porque esta es la otra pregunta que iba a hacerle a Rosendo o a Carlos Fara. ¿Hay migraciones? ¿Hay posible migración? Ahora se está poniendo la lupa sobre los intendentes. Esto que dice Marcos, ¿se puede dar? Primero, el 2009 había una crisis económica seria en el mundo y Argentina la afectó, que incluso con algunas medidas que tomó la presidenta, la sortió mucho mejor que países vecinos y que otras regiones del mundo. Sí, sí. Hoy sigue habiendo crisis en el mundo. Europa está en crisis. Nos sorprendimos con que Detroit, la ciudad emblema de Estados Unidos, donde estaba la industria automotriz más fuerte del mundo, quebró, y el propio alcalde de Nueva York nos dice que puede quebrar Nueva York. O sea que la crisis existe, y sin embargo Argentina, yo difiero con Navarro, está creciendo, el consumo crece, ha habido aumento salarial, que tenemos cuestiones sin resolver, por supuesto, hay cuestiones sin resolver que las estamos afrontando. Pero yo quiero, el concepto profundizar, a mí no me molesta, al contrario, porque la sociedad que nos votó y aquella que no nos votó, que en la provincia de Buenos Aires fueron de 3-2, quiere más salario, quiere más seguridad, quiere más educación, quiere vivir mejor, mejor transporte. Y cuando nosotros decimos profundizar, y la presidenta dice profundizar, es mejorar la calidad de vida del vecino de Buenos Aires y de todo el país, no es empeorar. Suena a quiero más Moreno, más Kicillof, no es eso. Eso profundizar el modelo suena a vamos a hacer más cepo cambiario, vamos a hacer más sedín. Bueno, si esa es la idea, no es más salario, más trabajo, más inversión. Yo reconozco que reconozcamos que la diferencia es muy grande entre el 2009 y hoy. Yo reconozco que vos puedas interpretar eso, pero cuando nosotros decimos profundizar, por ejemplo, ya que hablas del 2009, es asignación universal. Cuando hablamos de profundizar es defender la industria nacional. Ojalá tenga razón, ojalá tenga razón. A mí me suena más Moreno, más Kicillof y más locura. Quédate tranquilo, primero, la presidenta no está loca, la presidenta es una mujer cuerda. No podemos subestimar al pueblo argentino que nos acompañó durante 10 años, incluso hoy, porque vamos a ponerlo al revés. Después de 10 años, donde todas las fuerzas de la oposición tienen un solo objetivo, que es enfrentarnos sin decir cómo van a resolver los problemas pendientes de Argentina que vienen de décadas, con un conglomerado de grupos económicos y de medios de comunicación en contra de nuestra política, más allá de los errores que debamos corregir. Y nosotros estamos gobernando con una estabilidad que hace mucho no se ve. Me parece, no nos olvidemos que el último presidente institucional se fue en helicóptero. Después tuvimos 5 presidentes en 2 semanas. Después tuvo un presidente que hubo 2 muertos en Avellaneda y tuvo que adelantar las elecciones. Que Néstor Kirchner asumió con el 22%. Entonces no podemos tan ligeramente decir que nosotros gobernamos así con una locura. No, gobernamos con seriedad, que no se comparta, que se nos critique errores, bienvenidos sean, así los corregimos, pero seamos más serios, por favor. A ver, yo tengo la impresión, ¿no es cierto?, de que... Es decir, de que la economía no ha sido el factor decisivo en esta elección. ¿No? Para nada. Si no esta no es una economía en crisis como el 2009. Es decir, cuando uno mira ¿no es cierto?, la caída económica del segundo trimestre del 2009, es decir, ¿no es cierto?, es decir, fue el peor trimestre económico del 2009, fue el que se hizo la elección. Sí, la economía para mí, la elección de 2009 jugó un papel importante en contra del gobierno. Mejor en 2009 se jugó a favor. Pero me parece que en este momento la economía, primero, no fue un tema que estuviera planteado en el debate. No hubo una campaña centrada en la economía. No hay una economía hoy, podemos discutir la situación, pero esta no es una economía que esté arrastrando el gobierno hacia abajo electoralmente, tampoco es una economía que lo esté empujando hacia arriba. Y no ha estado la economía. Tampoco me parece que el factor social haya sido que ha decidido esto. Es decir, ni ha habido un debate, digamos, sobre las políticas sociales del gobierno, ¿no es cierto? Creo que acá la gran cuestión está en lo político, en lo puramente, ¿no es cierto?, me parece que la gran cuestión de esta elección está en lo político, no en lo económico y lo social. ¿Y en lo político qué detecta? ¿Por qué la gente...? Yo lo que creo, pero yo lo simplificaría así. Normalmente, tras una década, una fuerza política en el país, normalmente se suele votar un cambio. Esto no es una matemática, ¿no es cierto? Pero que tras una década, una misma fuerza política en el país, haya es decir, un voto a favor del cambio, es bastante normal, es bastante lógico. Yo creo que acá, ¿no es cierto?, me parece que está un poco, ¿no es cierto?, la cuestión. La economía y lo social no han sido, me parece, los factores, ¿no es cierto?, que han. ¿Y Carlos, vos? ¿Qué opinás? Yo lo que creo es que acá hay 3 matices. El primero, es cierto que la situación económica
no es la peor, aunque el modelo económico tenga problemas, pero me parece que hay una percepción de mucho temor de la gente sobre el futuro. Entonces, por ahí la situación económica no es tan mala, pero la gente está más asustada. Igualmente, al elegir legisladores, ¿algo puede cambiar? Obviamente. ¿Qué puede cambiar? No, está bien, pero digamos, pero hay orientaciones en ese punto, Sí. digamos, que la gente expresa valorativamente. La segunda cuestión, yo estoy de acuerdo, digamos, que lo económico no fue lo central. El contexto económico no es el mejor, digo, para la gente es que menor crecimiento con inflación alta, pero yo creo que con el modelo económico, digamos, hay cansancio cultural, que esto ya no importa cuánto crezca, sino que la gente definitivamente, digamos, se cansó de algunas cuestiones. Esto va a ser muy difícil de revertir. Es lo que dice Rosendo, entonces. Exactamente. Y la tercera cuestión es que la sociedad está corriéndose al centro desde hace 1 año y medio. En la medida en que el gobierno, digamos, empezó a poner medidas de control, el tema de impuestos a las ganancias, el tema del cepo cambiario, etcétera, la gente empezó a sentirse cuestionada, digamos, en su sistema de valores. Y entonces ya la cuestión es subjetiva, es mucho más importante que, digamos, que si estás más o menos mejor en términos económicos. Claro. Ahora, acá recién decía Marcos, yo lo he escuchado en varias otras partes, Marcos dice Moreno, Kicillof, hay personajes del gobierno que producen un efecto de rechazo en la gente que hace que también la gente esté enojada con el gobierno chino. Hoy, por ejemplo, un intendente de ustedes, Isi, dijo, fue una cagada a palos tremenda, la gente está enojada con Cristina. No, no dijo eso. Dijo la gente está enojada con la gestión. Le agregaron Cristina, el periodista, Bueno, y se siguió. No, digo, pero es un dato gestión, menor. pero Primero, cuando es uno pierde una elección, es porque la sociedad, más allá de lo que uno piense, no ve lo que nosotros vemos. Es indudable. Términos futbolísticos, si perdemos un partido, aunque nosotros queramos jugamos muy bien y perdimos 2-1, 3-2, tenemos que analizar para ver cómo podemos ganar el segundo partido y seguir en el campeonato. Nosotros no somos necios, sabemos que algunos errores tenemos que corregir y seguiremos analizando y escuchando, interpretando qué nos ha querido decir la gente en la elección. Porque si la valoramos cuando nos vota, también la tenemos que valorar cuando no nos vota. Pero vos crees que hay esa concepción. Y también, pero por supuesto. Pero, a ver, ¿cómo se imaginan ustedes que el Frente para la Victoria, que está integrado por militantes y cuadros políticos que han militado toda una vida, se van a enojar con la realidad y van a pensar que la gente se equivoca? ¿Vos creés, Rosendo, que hay una capacidad de autocrítica y de análisis en el gobierno? No, yo creo que hay capacidad de autocrítica, hay capacidad de análisis, pero me parece que la respuesta política va a ser hay que profundizar el modelo. ¿Y vos, Carlos? Yo creo que hay capacidad de autocrítica, pero me parece que esto es como un transatlántico de lujo. Cuando vos querés empezar a dar la vuelta, digamos, vas a tardar mucho tiempo, y no sé si los tipos políticos te van a dar como para que la gente vea la rectificación. Ahora, volvamos a la discusión sobre los motivos del voto. Yo creo que efectivamente hay varios motivos mezclados. La economía no creo que haya estado fuera de la discusión de la campaña. De hecho, la inflación fue uno de los ejes, por ejemplo, de Massa. La referencia a Moreno fue uno de los ejes de Massa. Es decir, yo con Moreno no creo que haya que manejar la economía. Me parece que hubo algunas señales importantes también de poner economistas en las listas, se vuelve a discutir la política económica pensando en la inseguridad, en la incertidumbre sobre el futuro y en ese cambio de clima respecto del 2011, en que había un gran optimismo económico, porque se pensaba que el modelo venía de éxito en éxito, digamos, ¿no? Y la verdad es que el 2011 fue el último año en que se pudo financiar ese modelo tan caro que creó el kirchnerismo en términos de la cantidad de recursos que necesita para sostenerse. Me parece que la discusión económica va a ser central en el proceso de transición que se abre, porque esperemos que efectivamente no se vuelva una crisis aguda. Yo creo que es cierto que la economía argentina todavía está en un nivel alto de actividad y de consumo y de empleo, pero las perspectivas pueden ser cada vez más negras si no hay correcciones pronto. Un minuto de cierre. No, a mí me parece que tenemos una muy buena oportunidad, además de que todos los partidos legítimamente, porque es nuestra tarea, queremos ganar las elecciones y nosotros vamos a trabajar para revertir y ganar Buenos Aires, y creo que es posible. Tenemos una oportunidad que es superior en cuanto a nuestra responsabilidad como políticos, que es debatir de cara a la sociedad qué Argentina queremos. Porque detrás de todo este debate, que es muy importante, sobre todo el de ellos que son analistas, pero digo el de los políticos, si hablamos de inseguridad, o si hablamos de inflación, o si hablamos de déficit fiscal, después tenemos que discutir de qué forma la vamos a hacer. Muchos de los que hoy hablan son los que llevaron a Argentina a la bancarrota. Y otros están hablando de volver a endeudar a Argentina, como lo planteó Sergio Massa hace poco, o de volver a las FJP. Entonces, a mí me gustaría saber cómo queremos que sea Argentina en el 2015 ante un mundo
que está en crisis y que nos puede arrastrar. Por eso debemos ser muy responsables. Y la ventaja del Frente para la Victoria, que con aciertos y errores somos muy claros en lo que queremos. Y estamos dispuestos, reitero, a rectificar y a escuchar, porque no somos necios. Muchas gracias, gracias por la reflexión a los cuatro y vamos a seguirlo porque tenemos mucho todavía por delante, así que muchas gracias. Gracias Marcos, Rosendo, gracias Chino y gracias Carlos. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo. Hasta mañana, Sandra. Hasta mañana, buenas. Gracias.